Estimados, bienvenidos a la cápsula número 2 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. En esta oportunidad les voy a plantear un escenario que es bastante habitual en la minería y que requiere de la elaboración de proyectos. Me refiero a las licitaciones mineras. ¿Qué es lo que pasa con esto? La minería, como ustedes ya saben, a veces requiere adquirir o servicios o insumos y para eso realiza licitaciones. ¿En qué consisten las licitaciones? Más bien es una suerte de concurso en donde hace una invitación a muchas empresas para que les hagan propuestas respecto a una necesidad específica que ellos empiezan a indicar. ¿Cómo funciona más o menos esto? Se lo voy a plantear en una escala de sucesos un poco improvisada, pero creo que me van a entender bastante bien. ¿Cómo parte esto? Habitualmente parte con el planteamiento de alguna necesidad de servicios o insumos, como por ejemplo podría ser la construcción de una cancha para acopio de sustancias peligrosas. Supongamos que fuera algo de ese estilo. Bien, una vez que se hace eso, la gente de la empresa mandante, en este caso la empresa minera, hace el levantamiento de unas bases de licitación. ¿En qué consisten esas bases de licitación? Esas bases de licitación son la manifestación formal de todos los requisitos, en este caso, para la construcción de una cancha. Es decir, definen qué es lo que quieren y la forma en que desean que esto se construya. Ahora, también entregan otro tipo de indicaciones. Esas a las que me acabo de referir, uno habitualmente las llama las especificaciones de tipo técnico. Pero por el otro lado, también hacen una indicación respecto a los requisitos de tipo económico. ¿Esto qué significa? Significa que podrían indicar necesitamos una cancha que debe tener un área disponible de, no sé, de 50 por 100 metros. Y luego agregar otros requisitos más. Pero también podrían señalar que perfectamente este proyecto debe estar en el rango o no debe superar un monto más allá de los 480 millones de pesos. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de esas bases de licitación. Pero también podrían indicar otro tipo de requisitos, como por ejemplo hacer solicitudes sobre los perfiles de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores, las condiciones de seguridad, compromisos ambientales y además podrían agregar otro tipo de información, o sea, otro tipo de requerimientos, como por ejemplo pueden ser las espaldas financieras. ¿Ya? Eso es lo que uno habitualmente denomina bases de licitación. Es una especificación, es como, por llamarlo de una manera muy antojada de parte mía, una super orden de compra. ¿Ya? Ahora, luego de esto, ¿qué es lo que ocurre? Es que estas son comunicadas. ¿Cómo se produce esa comunicación? Tenemos varios escenarios, pero me voy a referir a uno que es bastante típico. A veces esto lo vemos en un diario. En otras oportunidades puede ser que si esa empresa, sobre todo si son las grandes mineras, cuenta con una suerte de registros de contratistas posibles, o de prestadores de servicios, o de proveedores, o de contratistas. Si cuenta con algo, lo más probable es que va a llamar solamente a aquellos que están dentro de su lista y seguramente han sido los mejores evaluados. No siempre es así, va a depender de cada caso, pero podría ser uno de los escenarios. La otra posibilidad es que sea una licitación como más bien, mejor dicho, de tipo más libre, es decir, donde cualquiera puede participar. Y voy a hacer requerimientos mucho más específicos en este caso. Es decir, quiero que se plantee la siguiente situación. Si acudo a los proveedores que ya tengo registrados, probablemente yo ya hice un filtro acerca de sus características, por ejemplo, como la espalda financiera, la experiencia, la calidad, certificaciones o alguna suerte de garantías que yo requiero sobre ese tipo de proveedores.
pero por el otro lado, si es que es algo más libre, probablemente voy a hacer esos requerimientos en las mismas bases de licitación. Una vez que se ha producido esa comunicación, que no es otra cosa que entregar o comunicar que se requiere o que se va a requerir de los servicios, se entregan esas bases. Debo aclarar, a veces, cuando se trata de licitaciones que son como libres, aunque también sé que para estos que ya se encuentran registrados también se puede hacer, se solicita la cancelación de un monto de inscripción. Muchas veces, al parecer, es una suerte de filtro que más bien lo que busca es alejar a cierto tipo de empresas. No sé si es algo que funciona, no lo voy a cuestionar acá. Puede ser algo que podamos conversar más adelante. Bien, por el otro lado, una vez que ocurre eso, nos vamos a cambiar a lo que le pasa a las empresas. Es decir, voy a marcar con otro color. En este caso, el contratista o las empresas que quieren participar van a comenzar a una etapa de elaboración y de diseño de una propuesta y le vamos a llamar en versión 1. Quiero que ojalá me vayan captando la idea. Lo que probablemente va a pasar es que leyeron las bases de licitación y empiezan, y un ejército de profesionales como ustedes o como yo van a empezar a elaborar una propuesta técnica y económica. Ya me voy a ir refiriendo a eso. Ahora, una vez que pasa eso, es altísimamente probable que la misma empresa minera genere alguna suerte de instancia para consultas. ¿En qué consiste? Consiste en responder cualquier inquietud de las personas que están participando, de la empresa que están participando, y ustedes deben entender la lógica de esto. Es porque existe y es bastante probable que hayan algunos requisitos que puedan ser interpretados de más de una manera, y eso en términos de proyectos es un lujo que no nos podemos dar. ¿Ya? Tener más de una interpretación respecto a cualquier tipo de requisito es algo que no nos podemos permitir. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que habitualmente se generan la posibilidad de hacer esas consultas. A veces se manifiestan mediante reuniones, en otras oportunidades simplemente se da un plazo para hacer consultas y luego se entrega la respuesta y se les publica. Bueno, va a depender un poco como del cariño que tenga la empresa minera sobre las empresas a las que le está haciendo la solicitud, ¿ya? Luego de esto, lo que pasa es que la empresa contratista tiene que hacer la entrega de sus propuestas. Ahora, una vez que se entregan esas propuestas, la empresa mandante pasa un periodo de revisión y de análisis de las propuestas técnico-económicas. Podría darse, yo esto solo lo he visto una vez y en unas licitaciones que eran como en mercado público, así que no podría decir que esto se pudiera dar en la minería, que eventualmente se genere una suerte de consulta antes de tomar decisiones a algunos de las empresas que están postulando. Pero en este caso sería como que la minera manda a preguntar algo. Oye, ¿qué quieres decir con esto que estás? Ojalá que me capten la idea. ¿Qué quieres decir con esto que tú estás ofreciendo? Porque no te lo entiendo. ¿Ya? Podría pasar, pero yo no tengo antecedentes de que pase en la minería. Solo lo he visto en una oportunidad en mercado público. Bien, una vez que pasan por esa etapa de análisis, la empresa toma una decisión y pasamos a una etapa de adjudicación. Y podríamos decir que hasta ahí llega la historia del proyecto. Lo que es verdad, hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando ya se ha generado la adjudicación, nosotros podemos entender claramente que vamos a pasar a un proceso de implementación del proyecto que se ha comprometido, en este caso la empresa contratista, a realizar a la empresa minera. Entonces, también podemos suponer que van a existir situaciones de
control y de seguimiento durante el proceso de implementación o durante todo el tiempo que dure el servicio, si es que fuera un servicio y no, por ejemplo, la construcción de una cancha, como podría ser en este caso un servicio de transporte de mineral. Nosotros entendemos que después de se genera una suerte de control. Ahora, si lo quieren llevar a una cosa que seguramente algunos de ustedes ya manejan, imagínense que fuera una licitación para un servicio de sondaje. Está mucho más claro qué tan encima va a estar una empresa minera cuando comience la etapa de operación de ese proceso de sondaje. Ustedes deben saber de que aparecen figuras como la del geólogo o el experto geólogo que se encuentra ahí al lado de la máquina viendo las inclinaciones, las tomas de muestras y cosas similares. También podríamos mencionar que algunos de esos controles pueden incluir en algunos servicios como la aparición de una suerte de administrador de contrato parte de la empresa mandante, ¿ya? Y eso no quita que eventualmente existan administradores de contrato, pero con el rol de ser los intermediarios entre la empresa y la empresa mandante. Bien, ahora, respecto al tema de las propuestas, quiero que lo piensen bien. ¿Qué es lo que es esa propuesta técnico-económica? Es la elaboración de un proyecto. No se le llama proyecto, pero se debe entender que está en la misma situación. ¿Qué elementos tiene? Claro, ha habido análisis, seguramente que nosotros podríamos decir que después de ese análisis viene una etapa de diseño y seguramente pasa por muchas revisiones donde participan muchos expertos. Imagínense que hubiera sido un proyecto de perforación y tronadura y que la idea, o sea, mejor dicho, una licitación sobre el servicio de perforación y tronadura para una empresa minera y que fuera un contrato que va a durar unos 5 años. Entonces uno podría perfectamente pensar, necesitamos ingenieros de minas acá. Pero seguramente para esa misma situación se van a necesitar no solamente ingenieros de minas haciendo el diseño del proyecto. Posiblemente van a aparecer algunos ingenieros en mantenimiento, van a aparecer algunas personas, no sé, puede ser que aparezcan incluso abogados, prevencionistas de riesgo, gente experta en medio ambiente y varios profesionales más en ese proceso de elaboración donde vamos a tener muchas etapas de revisión y ajuste. Bien, esto es lo que les quería dejar hoy día como inquietud. Les voy a dejar un foro donde les voy a pedir que reflexionemos un poco más y profundicemos acerca de este tipo de situaciones en las que se requiere la elaboración de un proyecto. Bien, nos vemos en Teams.